programa en CNN, Ismael Cala. No sé si alguno de ustedes vería ese programa. Y cada vez que él terminaba su programa, él decía, como un eslogan, él decía: el secreto del buen hablar viene dado por el buen escuchar. Eso es muy importante. Pero también hay otra pequeña historia que yo pude oírla vía internet, que es muy interesante. Hay un neoyorquino, un hombre oriundo de Nueva York, por supuesto, que invita a un hombre del campo a la ciudad de Manhattan. Un campesino en la ciudad de Manhattan. Y cuando van por una de las avenidas con aquel bullicio de carros, de autobuses, camiones, trenes, todo lo que pueda ahí oír, y la gente inclusive que iba por las avenidas, el campesino dice: yo oigo un grillo. Yo oigo un grillo. Y le dice el neoyorquino: ¿tú oyes un grillo? Aquí, en esta ciudad, con tanto ruido y tanta... Sí, yo oigo un grillo. Detente un momento. Y se va hacia un rinconcito, y de allá para acá viene con el grillo. Aquí está el grillo. ¿Eh? Pero ¿cómo es posible que tú hayas oído un grillo con este tumulto, con esta bullaranga y zaperoco que hay aquí? Muy fácil. Tú tienes unas monedas ahí, permíteme. Dio 5 o 6 monedas, las zumbó hacia arriba y cayeron en el piso, dando su ruido característico de una moneda con el piso. Enseguida la gente que estaban alrededor voltearon a ver qué era lo que pasaba con esas monedas. Entonces le dice: te fijas que cada quien escucha lo que le conviene, lo que le gusta oír. Eso mismo sucede con la palabra de Dios. Nuestro hermano tocó ese puntico ahí y lo hemos tocado mucho con respecto a las parábolas del sembrador. Oigo la palabra de Dios y muchas cosas me gustan. Voy a ir al cielo, viviré en paz, el Señor me cuidará y me protegerá. Pero cuando oigo de los 10 mandamientos que me obligan a hacer cosas que a lo mejor no me gustan, entonces ahí sí me hago el loco y no escucho. Bueno, en base a esto vamos a leer la porción que servirá de base pues para exponer lo que vamos a exponer. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10, y nos vamos a ir del 17 al 22. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincándose la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Señor bendiga su palabra. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial, Padre nuestro, Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. En este momento, Padre, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú pongas la palabra adecuada en nuestra boca para poder traerla aquí a esta tu asamblea, Señor. Te pedimos pues que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir esta tu palabra que aún tú tienes sobre la tierra, Padre Celestial, y que servirán pues para venir a la presencia de tu Hijo amado y recibir la salvación. Danos pues tu guía y tu dirección y recibe la gracia en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
como le dije al principio, es algo que conocemos suficientemente. Un joven que se acerca a nuestro Señor Jesucristo. Y es algo de suma importancia que observemos algo detenidamente, que esta es una experiencia, una entrevista que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que tuvo muchas, por supuesto, pero esta entrevista es muy importante. Dice que los mismos discípulos también se impresionaron de esta parte, pues, de la Sagrada Escritura. Mateo habla de ella, y Mateo dice sin que era una persona muy joven. Marco, como acabamos de leer, también habla de él, de esa experiencia, y dice que vino corriendo y cayó de rodillas. Y Lucas también habla, diciendo que era un príncipe, que era un potentado, sin duda alguna, tenía dinero y por lo tanto tenía poder. Vemos entonces esta particularidad de la persona con la cual iba a tratar nuestro Señor Jesucristo. Primero, que era joven y rico, seguramente era educado, talentoso y todos aquellos atributos que puede dar una persona que tenga suficiente dinero. Sin embargo, se ve que en él había algo que le faltaba. Porque como nos dice Marco aquí en la lectura, él vino corriendo y se arrodilló. Difícilmente en aquella época una persona, un judío mejor dicho, se arrodillaba delante de otro hombre, que para ese momento nuestro Señor Jesucristo, para él era un hombre educado, un hombre culto, un hombre conocedor de muchas cosas. Y quizás él oyó de que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, y así lo era, tenía el secreto de la vida eterna. Y por eso es que él llega y en primera instancia le dice: maestro bueno. El Señor lo de maestro no se lo criticó en ningún momento, porque él fue maestro en aquella época, es maestro en esta época y seguirá siendo maestro por la eternidad mientras esta palabra exista. Aquí está, maestro es todo aquel que instruye, que enseña, y estos evangelios, esta palabra de Dios nos instruye y nos enseña en cada momento. Lo acaba de decir nuestro hermano. Entonces él tenía cierto conocimiento de quién era la persona, el joven me refiero, de quién era la persona con quien estaba tratando, pero era un conocimiento muy superficial. Y al mismo tiempo su vida también era muy superficial. Y le dice nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente bueno hay uno solo, Dios. Y esto se puede leer de una forma muy clara en Romanos, el capítulo 3, del 8 al 10 creo, del 10 al 12, donde dice claramente que no hay quien busque a Dios, que no hay nadie que haga lo bueno, que solamente hay uno bueno, Dios. Y si yo dijera aquí, que aquí entre todos los que estamos aquí no hay uno bueno, a lo mejor alguien se ofendería. Pero lo está diciendo la palabra de Dios, que delante de Dios no hay ni uno bueno. Y nuestro Señor Jesucristo le dice categóricamente: primero tendrás que reconocerme como Dios, como efectivamente lo eres, para luego llamarme bueno. Y si no me reconoces como Dios, entonces no me llames bueno. Sin embargo, el joven, aclarado este punto, le dice claramente a qué venía él. A lo mejor le volvió a repetir el maestro: maestro, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos y la vida eterna? Él sabía
tenía ese conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo podía aclararle esa situación. Dijo una gran verdad el joven: heredar el reino de los cielos y la vida eterna. Porque el reino de los cielos y la vida eterna se heredan. Se heredan porque es Dios quien nos los da totalmente gratis. Es una dádiva de Dios, por eso se hereda. Estamos heredando de Dios eso que Él nos da. Él posiblemente suponía y entendía que lo que Él me dijera, yo lo podría obtener. Tengo dinero suficiente para comprar lo que Él me diga. Cualquier obra que yo pueda hacer, debo hacerla. Seguramente entendía esa posición. Y fíjense que al principio el joven le dice: ¿qué haré? No puede hacer nada. Como no podemos hacer nada nosotros. Ya todo está hecho. El hermano lo dijo. Nuestro Señor en la cruz, consumado es. Todo está hecho. Solamente nos corresponde a todos y cada uno creer en esa palabra y en esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él insiste: ¿qué haré, maestro? ¿Qué haré para obtener, pues, para heredar el reino de los cielos y la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le responde: bueno, los mandamientos conoces: no hurtes, no robes, no cometas adulterio, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el muchacho interrumpe: maestro, todo eso lo he realizado desde mi niñez. Y el Señor no le dijo: tú eres un mentiroso. Simplemente lo dejó. Le digo: has hecho todo eso, muy bueno, perfecto. Y no le digo que era mentiroso, porque allá en el Salmo 116:11 creo que es, que dice que todo hombre es mentiroso. Y cuando hablamos de hombre, incluimos a la mujer también, no crean que nosotros nada. Todo hombre es mentiroso. Y repito lo que dije al principio: si yo dijera aquí que todos somos mentirosos, alguno también se podría ofender. Pero lo dice la palabra de Dios: todos somos mentirosos. Y muchas veces decimos nuestras mentiras, aquellas mentiras que llamamos mentiras piadosas. Mentiras blancas. Sí. Suena el teléfono: si es fulano, no me lo pase, no, dígale que me estoy dañando. Hoy me fui de viaje. Si el cobrador, mira, está llegando el cobrador, como era en nuestra época, los marchantes. Ajá, llegó el marchante, dile que salí. Una mentira piadosa. Somos mentirosos. Bien, en base a esto, bueno, el Señor lo dejó que él siguiera. Y sin embargo, el Señor se le coloca de frente y le dice: bien, has hecho muy bueno en respetar y obedecer los mandamientos, pero te falta una cosa. ¿Qué, Señor? Dime, ¿qué me falta? Les diría: nada, ya aquí está, solucioné mi problema. Pero cuando le dijo: vete y vende todo lo que tienes y regálalo, dáselo a los pobres, y te devuelves y sígueme. Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú me dices? ¿No hay otra fórmula? No hay otra fórmula. Vete. Cuando le dices vete, es porque ese momento no puede estar con el Señor. Vete, vende y regalas, y luego te vienes y sígueme. Y dice pues que el muchacho se fue muy triste, pues como dijo Nectaria el domingo pasado, le tocó el bolsillo. Y a todos nosotros, cuando nos toca el bolsillo, empezamos a arrugar un poquito la cara. Sí, ya, no sé qué pasa. Y él dice que se fue muy triste. Es un caso muy especial, porque de todas aquellas personas que llegaron a nuestro Señor Jesucristo, todos, absolutamente todos, se fueron alegres.
fueron gozosos. Recordemos el etíope. Cuando Felipe le declaró las escrituras de lo que él estaba leyendo, el hombre lo primero que dijo: aquí hay algo que impide que sea bautizado. Y dice que se regresó por su camino gozoso. Ahí está. ¿Cuántos paralíticos no llegaron y salieron caminando? Leprosos, salieron limpios, sordos, oyendo, ciegos, viendo, y así sucesivamente. El único que salió peor de lo que llegó fue este joven, porque seguramente que él llegó alegre. Señor, Señor, y se arrodilló y toda aquella palabrería que debe haber dicho en ese momento, pero dice que se fue triste, muy triste se fue, porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Es que acaso el dinero es el problema? No. Todos los que estamos aquí necesitamos dinero. Yo lo necesito, ustedes lo necesitan, nosotros lo necesitamos. Si vamos al mercado mañana necesitamos dinero, a comprar el vestido, la vivienda, hasta la salud necesitamos el dinero. Claro está, como también tocó el punto el hermano Simón, Dios nos dice que Él proveerá, y que por qué nos vamos a preocupar mañana de qué he de comer y qué he de vestir. Pero sí debemos preocuparnos, porque también nos dice que el que no trabaje, que no coma. Y al trabajar sabemos perfectamente que vamos a recibir un emolumento, un pago por nuestra actividad, y ahí es que el Señor nos va a proporcionar el alimento y el vestido. Eso es muy importante. No es que vamos a hacer como dijo el expresidente ya fallecido Rómulo Betancourt, que dijo en una oportunidad cuando le ofrecieron de nuevo la presidencia, él no la aceptó, y dijo: pero no crean que me voy a enchinchorrar o a empantuflar, seguiré trabajando. Hay que seguir trabajando, porque eso es lo que nos manda el Señor, trabajar. Y si trabajamos dentro de este ambiente espiritual y en la obra del Señor, muchísimo mejor. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que su corazón estaba invadido por ese Dios falso que son las riquezas. El trono de su que había en el corazón de ese joven estaba invadido por la riqueza, por ese Dios falso llamado Mamón. Ese Dios era el que estaba en su corazón, y por lo tanto no le permitía la entrada de nuestro Señor Jesucristo a su corazón. Muy diferente a Zaqueo. Conocemos Zaqueo. Zaqueo también era un hombre rico, multimillonario. Claro, eran muy diferentes las dos riquezas. Aquel joven posiblemente esa riqueza la recibió por una herencia, porque era muy difícil que un joven, no sabemos, no dice la edad, pero era un joven que tuviera, pues, que fuera un hombre rico en aquella época, porque las riquezas venían dadas por el trabajo. En cambio, Zaqueo había obtenido su riqueza mediante actividades ilícitas, malamente. Sí, como mucho hoy en día. Bueno, ¿y qué hizo Zaqueo? De su corazón nació lo que le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿sabes lo que haré? Venderé la mitad de mis bienes y los regalaré, y si en algo le he faltado a alguien, le daré 4 veces lo que he perjudicado. Ahí está, porque él pudo abrir su corazón y permitir que nuestro Señor Jesucristo estuviera en él, ocupara el reino. La parte diferente entre las dos personas. Y una tercera persona, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su condición de Saulo de Tarso, ya sabemos quién era. Era un hombre poderoso, muy rico,
tenía dominado todo el imperio en aquel momento. Pero cuando el apóstol Pablo, ya convertido en el apóstol Pablo, que recibió la imagen y la figura de nuestro Señor Jesucristo en su vista y en su corazón, entonces ahora Pablo cambió de opinión, diciendo allí en Filipenses: y todo aquello que yo tenía, de lo cual disfrutaba y gozaba y me envalentonaba por lo que tenía, ahora lo considero basura. Lo he perdido todo por el amor de Cristo. Ahí está. Que el problema no es el dinero. Porque muchos dirán: bueno, pero yo no tengo dinero. Pero a lo mejor tienes otros obstáculos que impiden que el Señor Jesucristo llegue a tu corazón. El trabajo es uno, como hemos estado hablando. No, que yo no puedo oír porque estoy trabajando. No, que yo no puedo oír la palabra porque estoy trabajando. No, que no me expliques nada porque no tengo tiempo, voy para el trabajo. El trabajo se convierte en tu Dios. Y como el trabajo hay muchas, la religiosidad, tu vida social, constantemente en un peregrinar en la vida, que no te da tiempo ni siquiera para copiar, porque existe esta palabra de Dios. Pero de lo más importante que hay fuera del dinero, porque el dinero es lo que más impresiona y causa efectos contradictorios en la persona, el tener dinero. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que aquel que quiere enriquecerse cae en tentaciones y lazos. La raíz de todos los males. La raíz de todos los males. Aquel que quiere enriquecerse cae en tentaciones y lazos y muchos problemas. No lo sabemos, lo leímos en el periódico todos los días, los que salen, tanto nacionales como internacionales. Enriquecerse. Y el apóstol Pablo, una vez pues que él se deshace de todo aquello, entonces ya conocemos la historia de Pablo. Y esa es la parte importante que nosotros pues debemos tener en cuenta. Que no solamente entre el dinero, la religiosidad y todo eso está algo que también hemos pasado por ahí nosotros, muchas veces. El orgullo. El orgullo influye poderosamente en las personas. ¿Cómo podemos llegarle nosotros a un zuliano y explicarle esta palabra cuando su orgullo no le va a permitir aceptar lo que estamos hablando? Porque él dirá: yo tengo lo que me enseñaron mis padres y mi abuelo, mi chinita. O un oriental con la Virgen del Valle, o un central con la Divina Pastora. Dioses falsos en su corazón que no permiten la entrada de nuestro Señor Jesucristo a reinar en él. Y eso es lo grave. Entonces pasan años y años y años equivocados. 50, 60 años, 70 años equivocados y no quieren dar su brazo a torcer porque el orgullo se los impide. Y si mueren equivocados, ya sabemos que van a darse cuenta cuando ya no haya oportunidad. Y pareciera que nosotros, los seres humanos, nacemos con un chip aquí metido que diga: nunca aceptes que estás equivocado. Nunca permitas que te digan que estás equivocado. Porque siempre, así como los mexicanos, si no la gana la empata. Y eso es lo que hay que tener cuidado. El orgullo es ahí donde se siembran todos los otros males. La idolatría se siembra en el orgullo. Como dije anteriormente, defendiendo esos ídolos falsos. No son capaces de sacarlo de su corazón para que entre a reinar nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, porque es necesario pues que el hombre, el ser humano,
se libere de ese pecado, de esos dioses falsos. Lo dice Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero en el mismo Juan, pero en el 36, dice que si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Y todos estamos esclavos de un pecado cuando cometemos pecado. Y por eso tenemos que buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que nos libere de ese pecado que tenemos en nuestra vida. La religión es otro obstáculo que se le presenta a las personas. En estos días, 15, 20 días atrás, tuvimos que enterrar a un sobrino, pequeño sobrino, duró 2 días vivo. Y cuando fuimos allá al cementerio, me dice Elena, ¿puedes decir algunas palabras? Digo, claro, voy a decirlas. Y las dije. Hablé sobre aquel momento triste, hablé sobre aquella criatura que estaba ahí en aquel cajoncito. Hablé sobre el alma de ese niño, donde estaba, y hablé también del alma de nosotros los adultos y lo que teníamos que hacer para que nuestra alma pueda estar a donde ese niño vive. Y tengo la impresión, cuando yo terminé, se acercó el cura que estaba por aquí. Tengo la impresión que me oyó. ¿Seguro? Porque cuando él llegó ahí a dar su responso, lo primero que él preguntó fue, ¿ustedes son católicos? Ese fue su primer error, porque un mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, no es dirigido a un grupo en especial. No es que sean católicos, que sean evangélicos, que sean testigos de Jehová, absolutamente nada. Es predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Pero él preguntó, y por ahí se fajó por siempre la letanía que conocemos, un Ave María, un Padre Nuestro, terminando con un error garrafal. Decía, lo discutía con Elena y decía, pero bueno, esos señores que estudian tanto, ¿cómo va a pedir ese señor que pidiéndole a Dios por el descanso eterno del alma de ese niño? ¿Me entiendo? Es decir, eso es un engaño para él, un engaño para los que están ahí presentes. Sin embargo, así lo dijo. Y lo repitió varias veces, descansa en paz, que la gloria del Señor. Bueno, todo eso que le dicen al final. Y se fue corriendo. Dios quiere que las palabras que yo dije al principio, Él los haya oído y hayan estado en su corazón. Y ahorita esté buscando y esté pensando, Dios quiera que haya sido así. Si no, Él seguirá equivocado. Este mensaje es muy importante para todos nosotros. Porque la gran mayoría de la humanidad siempre no solamente ha tergiversado la verdad, sino que no le ha hecho caso en ningún momento a esta palabra de Dios. Y quiero terminar con una pequeña historia que también lo oí vía internet, pero que me pareció muy interesante. Se trata de un señor que era operador de esos puentes que existen, que se abren y se cierran. Aquí mismo en Curazao hay uno. He ido a Curazao, he visto que el puente se abre, pasa a los barcos y después se vuelve a cerrar y pasan los carros. En este caso, el hombre trabajaba operando un puente por donde pasaba un ferrocarril. Pero en ese momento que él se había llevado a su hijo de 8 años, el hijo
hijo se cae en el mecanismo del puente y ahí queda atrapado. Y cuando él va a correr para ir a rescatar a su hijo, el tren venía por allá como a 100, 150 metros. Tremenda decisión tenía que tomar. O yo salvo a mi hijo que está ahí atrapado, o se matarán 400 personas que vienen en ese tren. El Memphis Express se llama el tren este. No fue real. Y él en su ofuscamiento y en su decisión toma una decisión grave para él. Él bajó el puente, sabiendo que su hijo iba a estar sacrificado. Y cuando el tren, el ferrocarril empieza a pasar, él vio por los vidrios, por las ventanas, a 400 personas que venían tomando su licor, brincando, saltando, riéndose. Y él, dentro de su ofuscamiento, le dijo: he sacrificado a mi hijo y a ustedes no le ha importado nada. Asimismo está diciendo Dios en este momento desde el cielo: he entregado a mi hijo Jesucristo, al unigénito. Lo he entregado para que se sacrifique en una cruz, para que sea clavado en una cruz y derramara su sangre. Y a esta humanidad tiene 20 siglos y no le ha importado. Si hoy el Hijo del cual estamos hablando, nuestro Señor Jesucristo, te está tocando la puerta, ábrele. Como dijo el hermano Moisés en su momento de predicar hace días atrás, ábrele la puerta de tu corazón para que Él cene contigo y tú cenes con Él. Y verás que en poco tiempo podrás decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bien, tenemos ahora la presentación de las voces oscuras.